Un órgano de tan solo 1,5 kilos con una gran responsabilidad realiza un sinnúmero de tareas muy importantes para el buen funcionamiento de tu organismo. Trabaja sin descanso en muchos procesos metabólicos indispensables para la vida. Se queda con lo que vale y es capaz de desechar lo que no es de utilidad. Sus mejores aliados son los riñones y podríamos decir que después del cerebro es el órgano más importante. A pesar de todo esto, lo maltratamos continuamente y en muchos casos ni nos damos cuenta de lo que le estamos haciendo. Efectivamente, es nuestro indispensable hígado y hoy vamos a ver cómo con simples acciones podemos devolverle la salud. También veremos qué es eso del oro líquido, cómo una fruta muy grasa y fibrosa te ayuda a movilizar la grasa acumulada, cómo unas moléculas presentes en una de mis frutas favoritas han demostrado mejorar trastornos hepáticos y básicamente una lista de alimentos a incluir para optimizar la salud de tu hígado. Eso sí, recuerda, no son alimentos detox, son alimentos que por sus propiedades y por sus compuestos bioactivos tienen interés manteniendo o mejorando la funcionalidad de tu hígado. El hígado es uno de los órganos más ocupados de tu organismo. Elimina tóxicos ambientales y otros generados por tu propio cuerpo. Crea proteínas esenciales para transportar hormonas, también para que la coagulación pueda llevarse a cabo. Está implicado en cientos de procesos metabólicos sin los cuales simplemente no sobrevivirías, como la creación de glucosa a partir de aminoácidos y otras moléculas cuando no hay glucosa disponible en tu ambiente. Toda la sangre que viene de tu estómago y tus intestinos pasa por el hígado, recibiendo un flujo altísimo y constante de nutrientes y también de moléculas que tiene que filtrar. Básicamente es un filtro, al igual que los riñones también son o actúan de filtro, que se queda con lo que vale y desecha lo que no vale. En este sentido, trabaja mano a mano con estos órganos que te acabo de mencionar, los riñones. Pero también el hígado crea colesterol, a partir del cual se producen importantes hormonas en tu cuerpo, como los estrógenos o la testosterona. Crea también la bilis, sin la cual no puedes digerir bien los alimentos. Sintetiza factores clave en tu inmunidad. En definitiva, es un órgano muy trabajador al que maltratamos sistemáticamente con nuestro estilo de vida. No es casualidad que las enfermedades hepáticas sigan en aumento. Su prevalencia y su incidencia están aumentando a un ritmo verdaderamente vertiginoso. La verdad es que no necesitas jugos verdes ni raros protocolos detox para limpiar tu hígado. Lo único que necesitas es no interrumpir su trabajo con una mala dieta o con tóxicos como el alcohol. Y ahora sí, vamos con una selección de alimentos muy interesantes para mantener la salud de tu hígado. Primero, el aceite de oliva. En España llamamos al aceite de oliva oro líquido y lo hacemos por alguna razón de peso. Lo que voy a decirte es contraintuitivo o puede serlo, pero la grasa del aceite de oliva, especialmente del aceite de oliva virgen extra, ayuda a eliminar la grasa de tu hígado. De alguna forma, la principal grasa en el aceite de oliva, los MUFAs, ácidos grasos monoinsaturados, tienen un papel antiinflamatorio, mejoran el perfil de grasas de la sangre y reducen el colesterol malo. Todas estas acciones terminan mejorando la salud de tu hígado. Pero también, al margen de los MUFAs, el aceite de oliva contiene compuestos como la oleuropeína, que protegen de la diabetes tipo 2. Y sí, sé que tengo pendiente hacerte un vídeo con todos los beneficios demostrados del aceite de oliva, y lo haremos muy pronto. Segundo alimento, aguacate y aceite de aguacate. Cuando el hígado empieza a sobrecargarse de grasa, se producen varias cosas que alteran su capacidad para funcionar. La primera es la resistencia a la insulina hepática. Siempre hablamos de resistencia a la insulina de forma general en todo el cuerpo, pero la resistencia a la insulina se manifiesta de forma muy diferente en distintos órganos. Cuando hay resistencia a la insulina en el hígado, este no puede manejar bien los nutrientes y aumenta mucho la inflamación, el estrés oxidativo en las células del hígado. Este estudio, publicado en 2019, nos recuerda que el aguacate y el aceite de aguacate ayudan al hígado a disminuir la inflamación, estrés oxidativo y funcionamiento mitocondrial. Esto a su vez mejorará la resistencia a la insulina hepática en el hígado y ayudará a que vaya movilizando poco a poco las grasas acumuladas. Eso sí, si el resto de la dieta acompaña. Pescado azul. Si has llegado hasta aquí te habrás dado cuenta de que la inflamación en el hígado favorece el acúmulo de grasa en este órgano y además su peor funcionamiento, como es normal. Pues además de las MUFAs del aceite de oliva y del aguacate que acabamos de mencionar, existen otras moléculas que también ayudan a tu hígado en este sentido, y son los ácidos grasos omega 3, presentes especialmente en el pescado azul. Lo importante de estas moléculas es que los humanos no
tenemos las enzimas necesarias para introducir dobles enlaces en el extremo carboxilo más allá del carbono 9 en los ácidos grasos. ¿Que te traduzca eso? Pues muy fácil, que no puedes sintetizar ácidos grasos omega 3 y que por lo tanto los tienes que tomar de la dieta, ya está. Esta revisión nos recuerda que los omega 3 de origen marino mejoran la salud hepática y ayudan a mejorar el hígado graso. Entonces, en cualquier lista de alimentos recomendados para hígado graso o para cualquier enfermedad hepática, probablemente encuentres el pescado azul por este motivo. Arándanos. Hay un grupo de moléculas presentes en varios alimentos que han demostrado utilidad para mejorar trastornos hepáticos. Son los polifenoles. Te encontrarás muchos en el café, en el té verde, en frutas y en verduras. Concretamente, hablamos ahora de los frutos rojos y más concretamente aún de los arándanos. No son moléculas esenciales para nuestra supervivencia, ni mucho menos, como sí lo son algunas vitaminas, pero eso no significa que no sean importantes. De hecho, la mayoría de beneficios de las frutas y de las verduras no vienen porque tengan pocas calorías o porque tengan mucha fibra únicamente, se deben a estas moléculas. La razón es que nos ayudan a protegernos del estrés oxidativo y de la inflamación, y el hígado también se beneficia de esto. De entre las frutas con más polifenoles, los frutos rojos se llevan la palma, y de entre los frutos rojos probablemente los arándanos sean los más interesantes. Además de aportar beneficios a tu hígado, mejora el funcionamiento cognitivo, aportan poquísimas calorías e incluso hay trabajos que apuntan a que mejoran tu salud digestiva. Y seguimos con el café. El café, cuando se consume de forma habitual, protege frente a diferentes enfermedades crónicas no transmisibles. El hígado graso es solo una de ellas. Aquellas personas que beben 3 o más tazas de café al día tienen menos riesgo de padecer hígado graso. Pero no solo de hígado graso, también esteatohepatitis, es decir, el siguiente paso en el deterioro hepático, que conlleva también, además de grasa en el hígado, inflamación hepática. Y también se relaciona el consumo continuado de café, por lo tanto, con menor progresión a cirrosis y menor riesgo de carcinoma hepatocelular. Eso sí, evita siempre dosis de cafeína superiores a los 400 miligramos al día, porque dosis muy altas de cafeína también te van a producir problemas. Frutos secos. Si hay una vitamina que se ha demostrado interesante para prevenir o mejorar enfermedades hepáticas, es la vitamina E. La vitamina E no es una vitamina, sino un grupo de 8 vitaminas que en su conjunto se denominan tocoferoles. Si tenemos que resumir sus funciones en una sola, debemos decir que son moléculas antioxidantes. Esa es su función principal. Se pueden cubrir fácilmente sus necesidades diarias, que rondan los 12 miligramos diarios, con la dieta. Es decir, si incluyes alimentos que sean ricos en esta vitamina, pues vas a tener suficiente vitamina E. Y por este motivo la suplementación no es necesaria. Suelen ser alimentos grasos. Recuerda que las vitaminas liposolubles son la A, D, E y K. De entre estos alimentos grasos, los frutos secos están cargados de vitamina E. Las almendras probablemente sea el fruto seco con mayor concentración de vitamina E, aproximadamente 25 miligramos por cada 100 gramos. Las avellanas, los piñones, los pistachos, los cacahuetes, todos ellos tienen una buena cantidad de vitamina E. Recuerda que los frutos secos son saludables y son recomendables, aunque aporten muchas calorías. Así que inclúyelos en la dieta, en una cantidad razonable, en un patrón de ingesta razonable y acorde a tu contexto individual. Hoy hemos visto, chicos, hasta 6 alimentos perfectos para cuidar la salud de tu hígado. Pero lo más importante, como decía al principio, es no deteriorarla. Así que si te parece, déjamelo abajo en los comentarios. Vamos a hacer una segunda parte con alimentos cuyo consumo frecuente perjudica seriamente la salud de tu hígado.